días, Iglesia Esperanza para el Corazón. Hoy 29 de agosto continuamos con nuestros cultos a través de nuestros medios digitales y también de una forma presencial. Recordemos que estamos en una pequeña serie titulada Ruta, en donde el Señor nos está enseñando y nos desafía a aprender a tomar decisiones, a tomar el camino correcto, a saber escoger entre lo mejor y lo que nos va a destruir, ¿verdad? Y el pasaje de hoy está situado en Mateo 7, del versículo 24 al versículo en adelante. Pero bueno, les invito a que me acompañen en una oración. Amado Padre, gracias porque eres bueno, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, que el mensaje que aprendamos el día de hoy y que escuchemos transforme nuestra vida, Señor. Cambie nuestra forma de ver las cosas, cambie nuestra forma de obedecerte, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, me gustaría introducirme de la siguiente manera. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de la historia de los tres cochinitos, verdad? Es una historia donde tres cochinitos construyen su casa y cada uno lo hace con diferentes materiales. No sé cuántos se acuerden, pero uno construía con paja, otro con madera y otro con ladrillos. Y el lobo feroz buscaba devorar a cada uno de esos cochinitos, así que fue visitándolo uno por uno. El primero que visitó fue el cochinito que hizo su casa sobre la paja. Así que dice que el lobo, al no poder sacarlo, le advirtió que soplaría y su casa derrumbaría. Y así fue como sucedió la historia. Posteriormente, ese cochinito trata de huir a la casa de su hermano y van a la casa de madera. El mismo lobo trata de engañarlos nuevamente, pero al ver que no lo logra, les advierte: soplaré y su casa derribaré. Cuando derriban la casa del segundo cochinito, ambos huyen a la otra casa del tercer cochinito, y es ahí donde el lobo le advierte que soplará y su casa derrumbará. Como podemos ver en la historia nos cuenta que no se derrumbó la casa, porque era ladrillo, el lobo no tenía la fuerza para derrumbarla. Creo fielmente que este cuento tiene una enseñanza para nosotros, para cada uno. Y incluso en ocasiones me pregunté cuál era esa enseñanza. Y podemos ver que tiene varias enseñanzas, ¿no? El cuentista no sé cuál fue su intención, pero cuando yo veía el video para recordar la historia, me pude percatar que una de las enseñanzas es a esforzarse. Otra enseñanza que yo pude encontrar es que tal vez los materiales con los que construían su casa era una identidad de ellos. Era de lo que estaban hechos ellos, ¿no? Y vemos que el primer cochinito y el segundo pues no estaban hechos de materiales resistentes, a diferencia del tercero. Indudablemente, ¿cuál era la enseñanza de esta historia? Podemos ver que a través de esta historia podemos reflejar nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿qué creen? El Señor Jesús hizo también lo mismo, a través de parábolas. Y en esta ocasión Jesús nos cuenta una parábola hermosa que es muy común para nosotros. Algunos lo conocen como la historia de la casa sobre los cimientos y otros lo conocen como la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Seguramente entenderemos que Jesús tiene un desafío para nosotros. Y al igual que estos tres cochinitos y su parábola, el Señor nos busca también dar una enseñanza en nuestra vida, cambiar nuestra forma de verla y entender nuestro verdadero propósito. Así que les desafío a abrir Mateo 7 del versículo 24 en adelante. Acompáñenme a darle lectura. Y dice así: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se cayó, y fue grande su ruina. Amén. Ya que podemos ver que en esta historia hay varios personajes o hay varias situaciones que debemos de entender antes de profundizar en la enseñanza. Este texto bíblico lo hemos estudiado en muchas ocasiones.
Creo que los pastores lo predicamos al menos 2 veces al año, ¿verdad? Y los niños se los cuentan a través de cuentos, de historias, de dibujos, de cantos. Entonces es una historia en la que nos relacionamos mucho, ¿verdad? Nos identificamos, la conocemos a la perfección. Pero el Señor quiere mostrarnos algo el día de hoy. Debemos analizar con profundidad lo que el Señor quiere enseñarnos. Contextualicemos la historia a nuestra vida y así busquemos las enseñanzas. Miren, algo que es claro en esta historia es que hay 2 personajes, ¿verdad? Pero estos 2 personajes tienen similitudes. Tienen cosas que parecen iguales, pero no llegan a la misma conclusión. La primera similitud es la siguiente. Estas 2 personas se refieren que ambos son creyentes o cristianos. O sea, gente que ha entregado su vida a Cristo, gente que le sigue, gente que decidió voluntariamente y con amor ofrecer su vida al servicio de Dios, ¿verdad? Segunda, ambos están construyendo una casa. Entendamos la casa como un lugar donde nos sentimos seguros, donde nos refugiamos y podríamos decir que nuestra casa o nuestro hogar nos da una identidad, nos da un carácter. Esto podríamos interpretarlo como nuestra profesión de fe. Creo que tanto usted como yo nos reconocemos como cristianos, como creyentes, como discípulos de Dios. 3. Ambos oyeron. Podríamos decir que en esta parte ambos asisten a la iglesia, ambos escuchan los sermones, ambos toman instituto bíblico, ambos se conectan a las reuniones de Santiago, una fe en acción, oremos salmos, es como un anuncio, ¿verdad? Les invitamos a participar en estas reuniones y ambos escuchan el mensaje de Dios, ambos están conectados a las enseñanzas de Dios. Y 4, ambos fueron sometidos a prueba. Pero lo interesante de esta parte es que no obtuvieron los mismos resultados. Sus resultados fueron totalmente diferentes. Podríamos decir que hubo una diferencia entre estas 2 personas. Uno construyó su casa sobre cimientos, que es la roca, y el otro no. El otro lo hizo sobre la arena. Jesús busca enseñarnos a través de esta parábola lo siguiente. La roca representa la obediencia. La clave de este pasaje bíblico es que uno oyó y obedeció, y el otro oyó y no hizo caso, ignoró, omitió, rechazó la enseñanza. Fíjense lo que dice el texto bíblico. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y descendió con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Podemos decir lo siguiente: el Señor nos está desafiando a la obediencia de su palabra, a vivir bajo sus parámetros. Lo triste o lo que me duele es cuando una persona de mi iglesia me dice: pastor, perdón, yo sé lo que Dios quiere para mi vida, pero no quiero hacerlo. No quiero hacerle caso. Prefiero seguir en mi camino, prefiero seguir con mi vida tal cual. Y no sé cómo explicarle que las decisiones que está tomando, que la ruta que está tomando va a traer consecuencias. Tal vez esa persona no es tan consciente de eso. Tal vez esa persona no se da cuenta de cuál tan grandes son esas consecuencias. Pero indudablemente el Señor en la parábola nos advierte. Es por eso que la palabra los llama insensatos, tontos, necios y egoístas, que a pesar de saber lo correcto, lo bueno o lo que Dios quiere para nuestra vida, preferimos rechazarle. Esta persona que edificó su casa sobre la arena es una persona que rechaza voluntariamente las enseñanzas de Jesús. Ahora, no pensemos en alguien que no es cristiano. Al contrario, pensemos en alguien que asiste a la iglesia, que se congrega, que participa activamente, que ayuda, que ofrenda. Pero cuando lleva lo práctico, cuando lleva la enseñanza que Jesús le da a su vida, lo rechaza por completo. En ocasiones me cuesta trabajo interpretar estas palabras que Jesús dijo.
y vino gran ruina. ¿Se dan cuenta cómo el pasaje bíblico no dice y tuvo consecuencias de haber tomado ese camino? Y le fue mal por haber tomado ese camino. O tuvo problemas con ese camino. No, el pasaje bíblico es muy claro y dice, y vino gran ruina. Ni siquiera alcanzo a cómo explicar esas palabras. Es por eso que cada uno de nosotros tendremos que tomar una decisión, decidir qué ruta tomaremos. Quiero decirte que en donde estés en este momento, en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en relación con tus hijos, en relación con tu iglesia, en relación con tu comunidad, en este punto donde estás, tienes la oportunidad de tomar la decisión correcta, de cambiar de ruta y ir por donde el Señor quiere. El pasaje bíblico nos aclara que hoy estas palabras tienen un peso importante sobre nuestra vida. Pero depende de nosotros tomar el desafío o dejarlo. La enseñanza es muy clara. Dios nos pide que hagamos y cómo vivamos. Ciertamente Él nos conoce a la perfección. Así es que a partir de ahora obedezcámosle. Entendiendo que la obediencia que haremos a Dios no es por amor. Ciertamente nuestro amor nos lleva a obedecerle, pero nuestra obediencia debe de ser porque Él nos la pide, porque Él es Dios y nos pide que seamos obedientes. El pasaje bíblico dice lo siguiente, porque les aseguro que cuando descienda lluvia, vengan ríos, soplen vientos y golpeen con fuerza nuestra vida, permaneceremos firmes. ¿A qué se refiere esto de permanecer firmes? ¿A qué se refiere esto de que aunque vengan situaciones difíciles en nuestra vida, nosotros estamos sobre la roca, sobre la obediencia, sobre la voluntad de Dios? Bueno, quiero darte algunos ejemplos prácticos. ¿Qué significa la obediencia en nuestra vida? Bueno, a los esposos se les dice en 1 Corintios 11:3 lo siguiente. Pero quiero que sepas que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. El pasaje bíblico es claro. La obediencia tiene que ver con someternos a Dios, con buscarle cada día, con conocerle cada día. Varón, busca a Dios, conócele y entrégate por completo. Para las esposas. El texto bíblico dice lo siguiente: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. Santiago nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. Hermana, Dios desea de todo corazón que le conozcas de una forma prudente, que cada decisión que estés tomando el día de hoy sea sabia, buscándole a Él, conociéndole a Él. Incluso este mismo pasaje nos dice las consecuencias de no hacerlo. Podríamos estar derrumbando nuestros hogares. A los jóvenes les da la siguiente instrucción, Proverbios 31:19. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en tu corazón, cuélgatelos en el cuello. Joven, el Señor es muy claro. Obedece a tu mamá, a tu papá y a tu mamá. Recuerda lo que te ha enseñado, la forma de vida que deberías de tener. El Señor también nos da enseñanzas con respecto al dinero. Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen, porque Dios lo ha dicho. Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. O sea, Dios nos dice, confía completamente en mí. Depende de mí. Dios no te está diciendo, no hagas nada, no te esfuerces, no salgas adelante. No. Dios nos está enseñando a depender por completo de Él, a no afanarnos. Incluso Dios nos da instrucciones con respecto al diezmo. Malaquías 3:10, traigan íntegros al diezmo para los fondos del templo y así
hallarán alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. O sea, Dios nos dice, obedéceme incluso en eso. Entrégame lo que me pertenece. Sé fiel a mí en eso. Y pruébame. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré abundancia sobre tu vida. Dios también nos enseña a perdonar. Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Miren, podríamos seguirnos todo el día buscando textos bíblicos donde Dios nos desafía a obedecerle. Con respecto a nuestro trabajo, con respecto a la honestidad, con respecto a la pornografía, con respecto a cualquier cosa. Dios tiene algo que enseñarnos, pero depende de nosotros ponerlo en práctica. Que sus enseñanzas las vivamos a partir de ahora. Miren, durante este estudio, durante la preparación de este sermón, me hice una pregunta. ¿Cuál sería el verdadero secreto para la felicidad? ¿Usted se ha preguntado eso? O sea, ¿cómo puedo ser feliz? Bueno, quiero decirles que en una ocasión mi papá me dijo unas palabras que las llevo en mi corazón. Tal vez no todos los papás se lo dirían a su hijo, pero lo que él me dijo me ha impactado hasta el día de hoy. Él me dijo lo siguiente: tú tienes prohibido pensar, solamente obedece. Ahora, algunos dirán, ¿cómo? O sea, no puedo pensar, tengo que obedecer, tengo que someterme a alguien. Quiero explicarte algo. Cuando yo era joven, tomaba decisiones incorrectas. Esto me lo dijo porque tomaba decisiones en mi trabajo que no me correspondían o que no sabía tomar decisiones correctas. Cuando me dijo esto, prácticamente me dijo lo siguiente: date la oportunidad de aprender de mí. No pienses, solamente obedece. Y me gusta esta enseñanza porque Dios nos desafía a no pensar, a obedecer. Pero Señor, me cuesta trabajo amar a mi esposo, me cuesta trabajo amar a mi esposa, me cuesta trabajo someterme a mis padres, me cuesta trabajo ser honesto porque no me alcanza. Y ahí es cuando el Señor nos dice, obedéceme. Te aseguro que encontrarás plenitud en mí. El pastor Eduardo dice eso. Dice, es tan fácil ser feliz, es tan fácil tener plenitud en la vida, solo hay que obedecer. Y el texto bíblico sí nos aclara lo siguiente: aquellas personas que obedecen, su recompensa será la siguiente. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y soplaron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando una persona llega y me dice, no sé por qué estoy viviendo estas consecuencias, no sé por qué estoy pasando eso, tal vez yo le diría lo siguiente: tal vez no has obedecido al Señor, tal vez no has puesto tu vida sobre la roca. Tal vez sí vienes al sermón, sí vienes al culto, sí vienes y escuchas, pero no lo pones en práctica. El desafío es muy claro. Podemos ver desde el versículo 28 al 29 lo siguiente. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. El desafío es el siguiente. Me imagino la escena cuando Jesús terminó el Sermón del Monte o cuando terminaba de predicar, las personas de alrededor decían, tiene razón. O sea, lo que dijo este hombre es verdad. Creo lo que dijo. De verdad estoy totalmente de acuerdo. Y salieron y mientras se iban, tenían que hacerse una pregunta en su corazón. Lo creo, pero ¿lo puedo vivir? O sea, ¿realmente quiero seguir esta enseñanza? Cuando Jesús nos desafía a cada uno de nosotros, tenemos la opción que tenían estas personas que escucharon el Sermón del Monte. Levantarse y a partir de ese momento vivir de esa manera que Dios quiere. O rechazarle por completo. Más adelante
podemos ver los dos ejemplos. Hubo gente que le siguió hasta el final, que entendió y puso en práctica cada una de las enseñanzas que Jesús tenía para ellos. Pero hay que entenderlo. También hubo gente que se apartó, que prefirió su egoísmo, su terquedad, su dureza de corazón. Es por eso que el desafío es claro. ¿Qué piensas hacer tú a partir de hoy? ¿Cómo piensas vivir? ¿Qué piensas hacer con esto que Dios te ha enseñado? Vamos a orar para que Dios cambie nuestra vida. Amado Padre, gracias porque tú nos diste un mensaje lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de desafíos, Señor, que en ocasiones nos puede incomodar o ser difícil, Señor, porque sabemos la forma en la que estamos viviendo. Pero, Señor, hemos entendido que solo en ti hay esperanza, que solo en ti hay un camino, Señor, que tú eres la ruta perfecta para la plenitud, Señor. Te pido porque cada uno de nosotros a partir de ahora aceptemos este desafío de obedecerte, Señor, de caminar en tu palabra. Todo esto te lo pido y te lo agradezco por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, doy gracias a Dios por el mensaje que pudimos escuchar el día de hoy. Les invito y les convoco a que escuchemos la siguiente alabanza. Adelante. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció.